con la intención de participar un poco más sobre el tema relacionado con la preparación de las encuestas. He preparado este material, a ver qué les parece, ojalá y les sirva. Hablaba de las encuestas, cómo se van estructurando. Y lo primero que tenemos que rechazar es elaborar preguntas sin ton ni son. Todas las preguntas que ustedes elaboren tienen que estar relacionadas directamente con el marco teórico, ojo con eso, o con el marco referencial, con algún tema que se haya dicho, que hayan encontrado en la prensa, por ejemplo, que hayan dicho que todos los jóvenes no leen, y si ustedes entonces pueden hacer, obvio, en la encuesta una pregunta de esa afirmación, una pregunta e incluirla en su cuestionario. Entonces, todas las preguntas que ustedes van a estructurar parten de aquí. Miren, el cuestionario se hace de esta manera. Comenzamos al revés. Las preguntas de investigación que van a poner en el cuestionario están ligadas a las preguntas de investigación. Si ustedes toman en consideración el instrumento o el trabajo que me entregaron en el primer parcial, se van a dar cuenta que hay una serie de preguntas de investigación. Pues bien, estas preguntas de investigación son la pauta prácticamente que me da las preguntas del cuestionario. Entonces, todas las preguntas del cuestionario están relacionadas con las preguntas de investigación. A su vez, estas preguntas de investigación están relacionadas con el planteamiento del problema. Es decir, no estamos tejiendo, vamos por partes, ¿sí? No podemos irnos elaborando preguntas que no tengan absolutamente ninguna relación con esta parte, con estas preguntas de investigación. Pasamos a la siguiente filmina. Piensen muy bien en el tipo de información que ustedes quieren investigar, quieren recopilar. Vuelvo a repetir, tomen en cuenta su problema de investigación y sus preguntas de investigación. Si las preguntas que van a incluir en el cuestionario no están relacionadas o no les sirven para nada, no les aportan en su trabajo, en su estudio, sáquenlas. No tienen por qué dejarlas ahí, a menos que recuerdes esa pregunta, que tú quieras esa pregunta para utilizarla posteriormente. Piensen muy bien cómo van a hacer la pregunta. Escríbanla, redáctenla, léanla una vez, léanla dos veces y piensen, ¿realmente me va a dar la información que yo deseo? Si es así, déjenla. Si no es así, vuelvan a escribirla. Acuérdense que es importante que el entrevistado entienda exactamente lo que ustedes le están pidiendo. Entonces hay que escribir con mucha consideración y pensando muy bien en sus preguntas de investigación. Repito otra vez. Muy bien, considere cómo va a preguntar a su entrevistado, el tipo de entrevistado que es. Piensen en hacer una pregunta muy clara y consideren, ¿la voy a dejar abierta? ¿La voy a dejar cerrada? ¿Voy a utilizar una escala de Likert, una escala de la diferencial semántica? No sé. Ustedes piensen muy bien qué es lo que quieren obtener y a partir de ahí, bueno, pues ahora sí, comenzar a trabajar con este punto, ¿no? No redacten preguntas que sean muy largas, ni preguntas que sean confusas. Sean muy claros, muy directos. Tampoco introduzcan preguntas que induzcan a una doble respuesta. Esas preguntas confusas. Entonces pregunten muy claramente, ¿usted tiene esto? Sí o no. Claro, ¿verdad? No utilice algunos términos que puedan prestarse a confusión, porque muchas veces la gente no conoce el término y se puede confundir, y el problema va a ser que te va a responder otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con tu trabajo. Tampoco incluyan preguntas que inciten la respuesta.
ni preguntas que requieran respuestas muy minuciosas. Van a hacer sentir mal al entrevistado con este tipo de preguntas. No lo hagan sentir incómodo. Recuerden que es muy importante el entrevistado para ustedes, porque la suma de sus respuestas les van a dar a ustedes finalmente la conclusión de su trabajo. Cuando se requiera, incluya preguntas de respuesta múltiple. Son muy valiosas. Muy de acuerdo, algo de acuerdo, nada de acuerdo, etc. Es importante que redacten correctamente cada una de estas preguntas, porque estas van a darle mucha información. O si lo requieren, utilicen las escalas de actitudes, a las que hacía referencia hace un rato. La escala de Likert, la escala de la diferencial semántica, etc. Pueden utilizar cualquiera de esas. Ya en su cuestionario, vamos a pensar en el cuestionario. Al principio, inmediatamente cuando empiecen a redactar su cuestionario, incluyan un saludo. Agradézcanle a las personas que van a participar con ustedes. Ellos están muy dispuestos, pero tenemos que ser respetuosos con ellos. Díganle de qué se trata la encuesta. Por aquí tengo una propuesta. Buenos días, buenas tardes. Estamos realizando un estudio con el objetivo de conocer, etcétera, ¿no? Ustedes ya le pueden explicar muy brevemente, pero sí que la persona se sienta que no está siendo utilizada. Y hablando de esto, hagan que la experiencia que la entrevista sea una experiencia de diálogo. Olvídense de estar convirtiendo aquella entrevista en un juicio sumario, un interrogatorio policíaco. Traten de que sus preguntas sean muy coherentes, llévenlas como si estuvieran platicando con la persona, con su entrevistado. Tomen en cuenta las preguntas de investigación, que ya se los decía desde un principio. Primera pregunta de investigación, ¿con qué preguntas puedo responder la pregunta número 1 de investigación? ¿Qué preguntas requiero para la número 2? ¿Qué preguntas requiero? Etcétera. Entonces, son básicas. Si ustedes tienen preguntas de investigación y su cuestionario no está en congruencia con esas preguntas de investigación, no las van a poder responder. Entonces, es básico que así lo hagan. También es básico que su marco referencial o su marco teórico están relacionadas con ello. La diferencia entre una propuesta teórica y un marco referencial es que la propuesta teórica ya tiene una experiencia académica, ya hay una reflexión, un análisis en torno a ella. Y el marco referencial nos está aludiendo alguna información que obtuvimos quizá a través de la prensa, quizá a través de otro medio o una información que no está del todo comprobada. Entonces, esas las pueden utilizar ahí. En su cuestionario también incluyan las variables independientes. Pueden incluirlas al principio: edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad. Hombre, no tienen que preguntarle el sexo porque lo están viendo a la persona, pero sí, por ejemplo, la edad, si les es importante, la escolaridad también, si les es necesario, etcétera, ¿no? La última tendencia, lo que se está manejando en las entrevistas, en los últimos cuestionarios, es incluir este tipo de variables al final. No importa si las incluyen al principio, siempre y cuando no vayan a afectar el desarrollo de su trabajo. En el caso de las preguntas abiertas, dejen instrucciones muy específicas sobre lo que ustedes quieren obtener, para que el entrevistado no se les vaya demasiado largo, tampoco, porque no es una entrevista en profundidad la que van a hacer. Y recuerden, además, que siempre las preguntas abiertas tienen que codificarlas posteriormente, así que piensen muy bien este tipo de cuestionamientos. Otro punto. Las preguntas cerradas deben tener respuestas exhaustivas y excluyentes, y deben incluir siempre un número, un código numérico, ¿sí?
¿Cómo lo podríamos poner aquí? Pues aquí sería de esta manera. Por ejemplo, número 1, sí. Número 2, no, etcétera. Siempre incluyan estos códigos en sus respuestas cuando se trate de una pregunta de tipo cerrada. En caso de que se requiera, brinden información al encuestador para evitar errores al momento de la entrevista. En este caso, pueden redactar, si la persona respondió no en la pregunta anterior, pase a la pregunta número 7, etc. Ya les enviaré algunos y hay algunos ejemplos que están también ahí justo en su Blackboard. Así que revisen todo ese material. De cualquier manera, cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Gracias.